Muy buenas, caballeros y caballeras, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio, esta vez un episodio especial de la historia del tatuaje, los tatuajes en la historia, como lo prefiráis llamar. Y es especial porque esta vez no vamos a repasar una época, no vamos a hacer un viaje, aunque en cierto modo sí, pero no vamos a hablar de una época del tatuaje, sino de una figura que yo considero muy importante, muy poco reivindicada y que debería de serlo más, porque quién sabe si esta persona de la que vamos a hablar hoy eh, no fue inspiradora para las y los artistas actuales de una técnica tan ancestral, tan retro, por decirlo de algún modo, como es el hand poke. El hand poke. Espero que se me oiga bien. Si se oye un poquito de eco, pues lo siento, pero es un momento puntual. No volverá a pasar, o eso espero. Y nada, pues lo dicho, va a ser especial por eso. Si vosotros creéis que hay más figuras tan importantes en el mundo del tatuaje como esta mujer, o que debería hacer un capítulo especial para, en vez de referirme a una época del tatuaje, referirme a una persona que fue importante y que creéis que quedaría mejor hablar largo y tendido en versión podcast de esa persona, en vez de hacer un vídeo resumido, por decirlo de algún modo, pues me lo dejáis en comentarios, que para eso está. Los comentarios también sirven para cualquier sugerencia, también de cualquier época que os interese que hable del mundo del tatuaje y demás. Y si no da para un podcast, un episodio del podcast, lo haré en un vídeo. Así que igualmente será bien recibido cualquier comentario, como ya he recibido algunos comentarios bastante interesantes. En el primer episodio concretamente recibí un comentario súper interesante, que os remito a que os escuchéis ese episodio a pesar de que la calidad de audio era peor, y que bajéis a comentarios y lo leáis, porque es un poco largo, pero es interesante lo que cuenta esa persona. Sobre todo si tenéis la mentalidad abierta, y si vais a hatear, pues no, directamente no os molestéis en ir, porque es algo que por lo menos es curioso e interesante, y es parte de la filosofía del canal al fin y al cabo. Sin más dilación, vamos a empezar a repasar la biografía bastante interesante de Maud Stevens Wagner, o Maud Wagner, que oficialmente es la primera mujer tatuadora de la historia a nivel profesional. Ya sé que antes de hacer este podcast me lo dijo bastante gente, antes de hacer este episodio, que seguramente no sería la primera mujer tatuadora de la historia, etcétera, etcétera, y yo siempre matizaba: la primera tatuadora profesional de la historia, porque hasta que apareció esta mujer no había mujeres en el mundo del tatuaje profesional, y ya había tatuadores profesionales. Estamos hablando que Maud Wagner nació en 1877 y murió en 1961. Tuvo una vida bastante larga, bastante feliz, sobre todo porque hizo lo que ella quiso en el momento en el que quiso, y por eso también me parece tan reivindicativa esta persona, porque ese tipo de gente a mí me encanta. La gente que hace con su vida exactamente lo que quiere, ya sea mejor o peor a ojos de los demás, ya, vamos, se merece una estatua a nivel personal para mí. Y esta mujer es un ejemplo de ello. Es una persona que no era tatuadora hasta que conoció a su marido, Gus Wagner. Y la verdad es que básicamente era artista de circo. Era trapecista, era contorsionista, sobre todo era contorsionista. Trapecista no era tanto, aunque también. Pero eso, hasta que conoció a su marido no era tatuadora. Así que estaba relacionada con el mundo del tatuaje a nivel, pues, como puede estar cualquiera que pertenezca a una compañía o pertenezca a varias compañías, trabaje, mejor dicho. Perdón por el ruido, a veces se oirá algún ruido por ahí, pero si se oye mucho, perdón. Como digo, quien haya pertenecido a grupos circenses del siglo XIX, siglo XX, principios,
del 20, pues estaba relacionado, estaba familiarizado con la cultura del tatuaje a nivel para destacar más que como cultura como tal, porque en esa época, como digo, sobre el siglo XIX, principios del XX sobre todo, los tatuajes eran de gente muy extraña, era de freaks, y los freaks se exponían, por así decirlo, en circos, porque hay que tener en cuenta que no es como los circos que podéis haber conocido cualquiera, y menos los actuales sin animales. En esa época, pues claro, había animales, habría trapecistas, equilibristas, ilusionistas, y luego estaba también la sección Freak Show, la sección del pasaje de los frikis, por así decirlo, donde se encontraba pues lo clásico que habéis podido ver en películas ambientadas en el siglo XIX, sobre todo, pues como La Mujer Barbuda, gemelos unidos por una parte del cuerpo, esa típica galería de los monstruos, por así decirlo, y el clásico forzudo, que era como impensable que un ser humano estuviese tan fuerte en esa época, y por supuesto la persona, generalmente eran hombres, aunque a partir de mediados del 19 también se vio a bastantes mujeres, muy tatuadas, con muchos tatuajes, muchísimos tatuajes. Y es interesante saber que algo tan así, tan monstruoso, por así decirlo, se ha convertido en lo que es hoy en día, ¿no? En lo que es algo poco a poco cada vez más común, cada vez más valorado como lo que es un arte. Y yo contento de ello, por supuesto, como perteneciente a este mundillo. Como digo, esta mujer era trapecista, contorsionista, sobre todo, en muchos circos itinerantes. No era de una familia circense, por así decirlo, como podía haber de estos grupos de circo que los formaba solo una familia y demás, como pueden ser las típicas familias de circo rumanas, por decir un sitio así muy común, muy fácil de ubicar. Esta mujer además tenía muchísimo talento, como contorsionista especialmente, y trabajó en varios grupos circenses, hasta que a los 27 años, de viaje con uno de estos grupos, en la Expo Universal de San Luis de 1904, conoció a su marido, a Gus Wagner, que era un marine mercante que había viajado por medio mundo, no, o sea, había dado la vuelta al mundo varias veces, por así decirlo, y claro, lo que se suele decir, ¿no? Que viajar te abre la mente, pues en esa época más aún, tened en cuenta que en ese siglo XIX sobre todo, principios del XX, ese cambio de siglo tan extraño, ya estábamos en principios del 20, era todo muy confuso y todavía estaban con esa mentalidad, digamos, de caverna, de lo que sale de aquí que estoy viendo yo es como muy extraño. Estamos además cambiando de época y está habiendo cosas muy extrañas, muy poco comunes hasta ahora, que está pasando, épocas confusas. Y claro, todavía, pues eso, estaba muy de moda la galería de los monstruos, el freak show de los circos, que había cosas ofensivas, la verdad, ofensivas para ciertos grupos humanos, y luego había cosas que simplemente eran curiosas. Por lo menos yo pienso que no debería de ser tomado tan ofensivamente como otras, como es esta, la de el forzudo, el hombre muy tatuado. Había un hombre muy famoso que era artista de circo y era el hombre tatuado, era Mojotatu o algo así, no recuerdo bien el nombre, Moyotatu, que tenía la cara tatuada con un rollo muy tribal, muy como de Borneo, por así decirlo, así como con formas, pero
pero sin ser un tribal, como puede ser el maorí. No sé, no me acuerdo ahora el nombre de esa persona. Pues, claro, Mod vio a personas como esa pues prácticamente toda su vida. Desde que trabajaba en un grupo, en otro, veía a una persona pues tipo el que he dicho yo, que tiene la cara tatuada, uy, qué curioso. No le parecía aterrador como le podía parecer a la sociedad de esa época en gran parte. Una persona con la cara tatuada o con perforaciones muy extrañas en el cuerpo o con un cuerpo lleno de dibujos más o menos comunes. Y no, lejos de asustarle o de generarle rechazo, al revés, le generó una atracción y un interés que le pareció súper interesante. O sea, es una persona que vivió como, no sé si lo he dicho antes, pero lo vuelvo a decir, porque hay que decirlo las veces que haga falta. Vivió como le dio la gana, fue feliz, aparentemente, no hay registros de que lo pasase mal, no tuvo una mala vida, por así decirlo. Y la verdad es que ese tipo de personas a mí es que me encanta, de verdad, me encanta la gente que vive como le da la gana, aunque no esté socialmente aceptado porque no es lo normal o porque no sea lo que hay que hacer, entre comillas. Esa gente, vamos, de verdad, las veces que haga falta lo diré, merece un respeto y una admiración brutal. Porque se atreven a hacer solo lo que ellos quieren, no lo que tiene que ser socialmente aceptado. No sé, a mí ese tipo de gente me encanta porque yo pienso muy de ese estilo, de que hay que hacer lo que te guste y a quien no le guste pues se tendrá que aguantar o que se ponga a mirar a otro lado. Así de sencillo, ¿no? En fin, a los 27 años, como decía, conoció a su marido, que era marino mercante, y viajó por todo el mundo, y ya cansado de tanto viaje y demás, decidió volver a Estados Unidos. Obviamente por el apellido veis que él no sé si era americano, ella sí, ella nació en Estados Unidos, pero él no lo sé, creo que sí, pero viene de familia, como habéis visto por el apellido, europea, centroeuropea concretamente. Y bueno, volvió a Estados Unidos, que era donde residía, cansado ya de tantos viajes y demás, a una vida más tranquila, con cerca de 300 tatuajes, no se sabe exactamente si eran 300, si eran más, si eran menos, pero estaba realmente lleno de tatuajes, muy cubierto, y de tatuajes muy, no extraños, pero sí curiosos para la sociedad americana de esa época, de principios del siglo XX. Pues eso, no tenía los típicos tatuajes de marinero solamente, también tenía cosas pues muy curiosas, tenía como cosas muy tropicales tatuadas, elementos como muy tropicales, elementos que no se veía y no se sabía qué era, y resulta que eran elementos típicos de zonas donde él estuvo por trabajo o de paso, por su oficio de comerciante. Y como la mayoría de marineros de la época, por así decirlo, por no decir todos, entre comillas, eran tatuadores. Y claro, él se puede decir que era el tatuador de su barco, de su empresa. Era el tatuador, pero en realidad en esa época todos los marineros eran tatuadores en cierto modo, porque todos se tatuaban unos a otros, como se hacía en la mili aquí en España, por ejemplo. Digo aquí en España porque me consta que hay gente que me escucha y que me ve desde fuera de España. Un saludo, por favor, faltaría más, y muchas gracias. Y eso, aquí en el servicio militar antiguo obligatorio, en la mili, pues había mucha gente que se hacía tatuajes en dudosas condiciones y de mala calidad generalmente. Pues pensad en esa situación, pero trasladada a los marineros del siglo XIX, del siglo XX. Y eso, que no había un tatuador como tal, aunque del servicio militar salieron muy buenos
tatuadores, como por ejemplo mi colega Juan López, se hizo tatuador, empezó, por así decirlo, haciendo dibujos para sus compañeros del ejército, y a posteriori, cuando consiguió la primera máquina, tatuó a muchísimos compañeros del ejército al que estuvo. Así que, oye, un saludo a Juan López si me escucha, que no lo sé si escuchará estas turras, pero bueno, si me escucha, un saludo para él, por supuesto. Pues lo dicho, era, digamos, el tatuador, en mayúsculas, pero entrecomillado, de la empresa. Y digamos que sabía tatuar con el hand poke, porque no disponían de máquinas de tatuar, no tenían máquinas de tatuar, y tampoco disponían de electricidad muchas veces, porque hay que pensar que la gran parte de los tatuajes que se hacían los marineros era en travesía, que era el tiempo que tenían más tranquilo dentro de lo que cabe, porque cuando llegaban a tierra tenían que trabajar mucho y no tenían tiempo de ir a un local de tatuajes a que le hicieran un tatuaje, aunque sí que había gente, sobre todo en el siglo XX ya, que iba a los primeros estudios de tatuaje a hacérselo mientras estaban, pues eso, un día de servicio, de descanso antes de volver al servicio y demás. Y bueno, la verdad es que el mundo del tatuaje en estos siglos es muy interesante. En el siglo XIX, siglo XX sobre todo, es muy interesante los inicios de los estudios y tal, pero bueno, no es el tema. Él se los hizo pues casi siempre en sus viajes, en sus travesías, también en los lugares donde estaba, como puede ser por ejemplo en Borneo o en Java. Los tatuajes isleños, dentro de lo curiosos que eran los tatuajes en esa época, eran más atrayentes y más curiosos para cualquiera sobre todo que no los hubiese visto hasta la fecha. Eran muy diferentes, eran tatuajes que no eran dibujos como tal, no eran nombres como tal, eran formas, eran algo que atraía sin ser algo 100% figurativo. Y la técnica también era muy curiosa. En esta época, pues seguramente este hombre, sobre todo si viajó a Inglaterra, por ejemplo, o al no norte del todo de Europa, pero sí por esa zona de las Islas Británicas y demás, pues sí que habrá visto máquinas, las primeras máquinas de tatuaje, pero no. Luego cuando iba a Borneo, cuando iba a Java, veía que las tribus se hacían tatuajes con una técnica muy diferente. Era simplemente mojando la aguja, el instrumental puntiagudo, elemental y básico que tenían, en pigmento, y pinchando directamente con la mano. Era como muy curioso. Era una forma muy diferente de concebir el tatuaje para gente, digamos, occidental. Ver ese tipo de técnicas tan antiguas, como recordaréis, por ejemplo, cuando hablé en el primer episodio de Otzi, o en el segundo de la sacerdotisa tatuada. Pues claro, en esta época ya había máquinas. No penséis en que era fácil conseguirlas, pero aunque sea de forma artesanal, ya había máquinas eléctricas desarrolladas para hacer tatuajes más cómodamente. Y claro, le pareció muy curioso y adquirió esa técnica para poder tatuar sin necesidad de electricidad, y desarrolló una técnica que a posteriori nuestra protagonista, Maud, le interesó, aprendió y desarrolló muchísimo. O sea, estamos hablando probablemente de la mejor tatuadora y posiblemente la primera tatuadora profesional de hand poke de la historia del tatuaje y de la historia. Es tremendamente curioso y tremendamente interesante, al menos para mí. No sé
No sé qué opinaréis vosotros, pero para mí es súper interesante. Además, he hablado tanto del marido de Maud, he hablado tanto de Gus, porque la forma en la que en la que aceptó Maud una cita con él fue a cambio de que le enseñase a hacer handpoke, a hacer tatuajes. Como tenía tanto interés, pero no había visto cómo esas personas que iban en las compañías circenses en las que ella trabajaba, cómo se habían hecho eso, aunque había circos en los que sí, pero no era el caso. No sabía cómo se habían hecho eso y tenía tanta curiosidad que lo vio, vamos, blanco y en botella. Dijo, aceptaré tu cita si me enseñas a hacer tatuajes y me inicias en el mundo del tatuaje, vaya. En resumen, ¿quieres una cita? Conviérteme en tatuadora, por así decirlo. Y le enseñó todo lo que él supo, claro. Él tampoco era un maestro del tatuaje, no era, pues eso, una eminencia del mundo del tatuaje. Él era un marino mercante que simplemente sabía hacer tatuajes con una técnica que no requería de electricidad, era una técnica manual y antigua, y vio en la propia piel del que luego fue su marido años después que el resultado era bueno, que quedaba bastante bien, porque ella había visto tatuajes mejores, tatuajes peores en distintas compañías en las que trabajó, pero claro, no sabía por qué y demás, así que todo lo que Gus sabía se lo enseñó. Y poco a poco pues fue desarrollando esa técnica, la técnica del handpoke, que se llama ahora. Y la verdad es que gracias a esa casualidad de conocerse en una expo porque ella iba a trabajar en su compañía, en el circo, y que él sabía hacer tatuajes y que él tenía muchos tatuajes, es como que los astros se alinearon y de repente pues nació este referente como es Maud Wagner, por azar. A mí al menos me parece que es totalmente azaroso esto, que no hay nada que se forzase para que fuera tatuadora, no, ella simplemente quería saber cómo se hacían esas cosas, esos tatuajes que tenía en el cuerpo. Solo eso. Y poco a poco empezó y se hizo tatuadora. Se hizo tatuadora, digamos, a nivel amateur, de momento. O sea, solo tatuaba pues a su marido, le tatuó a gente probablemente de alguna compañía de las que ya trabajaba, pues también le tatuaría. Pues eso, como cualquiera que empieza a tatuar y se lo toma en serio, pues así empezó ella. Tuvieron una hija. Después de casarse tuvieron una hija que se llamó Loteva, o Loteva, como se pronuncie, que no sé. El nombre tiene doble T, pero no es italiano, así que no sé si será Loteva o Loteva o Loteva o Loteva o como sea. Que también a posteriori se hizo tatuadora, o sea, empezó una especie de linaje de los Wagner del mundo del tatuaje bastante curioso. De un capricho del destino nació un linaje de tatuadoras bastante bueno, sobre todo Maud, que fue la más famosa. Pero vamos, que la hija también se convirtió en tatuadora profesional. No fue solo a nivel amateur, no se quedó ahí. Quiso ser como su madre y acabó siendo como su madre, tatuadora profesional. Empezó, pues yo creo que aunque parezca una locura, es la mejor forma de aprender. Hablo de la hija de Maud. Con 9 años, sí, con 9 años, yo conozco tatuadores españoles espectaculares que, claro, como el caso de Loteva,
sus padres o uno de ellos son tatuadores y desde que empiezan a andar, en vez de dibujar en papel, dibujan en piel sintética o en piel real, como era en la época esta. Y eso, y se hacían tatuadores por tradición. Otra cosa es que luego les guste o no, pero claro, generalmente cuando se convierten en tatuadores profesionales es que sí les gusta. Pero bueno, digamos que lo maman en casa, como se suele decir aquí en España. Lo tienes a mano y te parece curioso y vas aprendiendo, así que nada, así fue. Lotte va con 9 años y bajo supervisión de sus padres, por supuesto, como habría que hacerlo si se hace así, empezó en el mundo del tatuaje, ¿vale? Lo curioso es que Maud y su marido, Gus, o sea, los dos padres de Loteva, estaban muy tatuados, pero Maud no quería que su hija se tatuase y fue curiosamente la primera tatuadora profesional sin tatuajes, porque es una tatuadora que nunca se hizo un solo tatuaje. Es bueno, es malo. Yo personalmente tengo que admitir que no me fío de un tatuador que no tenga tatuajes. Sean mejores o sean peores. Dependiendo de los años que tenga el tatuador en cuestión. Aunque sean un poco malos algunos tatuajes o los tatuajes que vea, me fío porque veo su trabajo. Pero bueno, que no tenga ningún tatuaje, no sé. Yo creo que si tienes tatuajes es síntoma de que has aprendido cosas simplemente viendo y eso ayuda mucho. La verdad es que no solo así, pero es muy importante mirar y hablar con otros artistas para aprender a tatuar, ¿eh? Eso es así. Eso, en mi opinión, eso es irrefutable. Podemos hablar de la técnica. Bueno, ya lo he dicho, no hace falta tampoco mucho más es hablar sobre la técnica, pero es la técnica del hand poke o del stick and poke, que es básicamente manual, una aguja, el pigmento y a base de pinchazos más o menos seguidos, hacer líneas, hacer puntos, ese tipo de técnica que ahora está tan de moda, por supuesto, porque si se hace bien, queda muy bien, las cosas como son. Hay que tener en cuenta también que no solo se hizo una de las primeras tatuadoras, bueno, la primera tatuadora profesional, pero una de las primeras mujeres tatuadoras del mundo, a nivel profesional estoy hablando siempre, ¿vale? En una época tan machistas, cosas como son, como es el siglo XIX sobre todo, sino que también con una técnica que ya empezaba a estar en desuso, porque como he dicho antes, las máquinas de tatuar ya empezaban a existir de forma muy arcaica, muy similares más bien a la pluma eléctrica que elaboró o que en teoría patentó Thomas Edison. Digo en teoría porque muchos sabréis que Thomas Edison robaba muchas patentes y las patentaba él. O sea, antes de que se patentasen, antes de sacar la patente de un invento, las adaptaba un poco y las patentaba él. O sea, hacía un pequeño trueque de flash flash, de lo hago esto pero es esto pero no es esto, y las patentaba él. Y oye, no voy a decir que este sea el caso, pero ahí queda la posibilidad, ¿vale? La pluma eléctrica que desarrolló Edison para hacer multicopias, muy rudimentaria y demás, pues todavía se parecía mucho a ese tipo de pluma eléctrica. Y
hacía un trabajo mejor, sobre todo a nivel de línea, que el handpoke, obviamente, pero el handpoke era como muy tradicional, era como que había gente que prefería esa técnica por tradición, porque ya sabían cómo iba a quedar. De todos modos, la máquina de tatuar ya llevaba unos años popularizándose. O sea, la máquina como tal consta que se inventó en 1891, pero puede ser que incluso un poquito antes ya estuviese por ahí rondando, ¿vale? Por las barberías o por los primeros estudios de tatuaje. En los estudios de tatuaje, desde luego, raro era que hubiese algún tatuador que hiciese handpoke. El handpoke era más una técnica más artesanal que laboral, por así decirlo. Y bueno, la máquina de tatuar que inventó, que patentó Samuel O'Reilly, que también era marinero mercante, por cierto, irlandés en este caso, estaba muy popularizada, era como la novedad. Y claro, en el principio del siglo XX sobre todo, pues es como la novedad es lo mejor. Pero también había gente con la mentalidad de todo lo contrario. Así que gracias a eso yo creo que Maud y que su marido y que su hija después, aunque su hija también se decantó, aprendió handpoke por supuesto, es como aprendió a tatuar, pero se decantó también por la máquina de tatuar, la máquina de tatuar más moderna, por así decirlo, más parecida a las máquinas de bobina que utilizamos cada vez menos, por desgracia. Pero actualmente a mí sí me gusta. Yo la verdad es que lo prefiero, las cosas como son. Es un tipo de máquina que a mí es la que más confianza me transmite a la hora de trabajar. Y yo todas las que tengo son así, la verdad. He usado rotativas, pero me han durado poco además. Casualidad que la única máquina que se me ha estropeado ha sido la única rotativa que he utilizado. No sé, personalmente soy de los que piensa que las máquinas de tatuar de bobina son lo mejor. En fin, como digo, la hija de Maud también utilizó y aprendió a tatuar con máquinas, pero digamos que llegó a hacerse un nombre con el handpoke, con el stick and poke. ¿Qué pasaba con el handpoke? Que como se hace ahora, tienen que ser tatuajes sencillos, tatuajes sin demasiado detalle, no permite hacer muchas cosas que una máquina de tatuar si te deja, si puedes hacer. Y claro, por eso también estaba cada vez más en desuso. Desde que se inventó la máquina en el siglo anterior, estábamos ya, pues eso, pues perfectamente 25 años de máquina de tatuar ya, y el handpoke se estaba quedando como muy atrás, pero bueno, podía servir, pues eso, para marineros que no podían ir a un estudio cuando trabajaban y se hacían el tatuaje en el barco con sus compañeros, o el tatuador del barco, por así decirlo, trabajaba durante la travesía, como he dicho antes. Así que sobrevivió y hasta que dejó de utilizarse, y ahora ha vuelto. O sea, ha sido un poco cíclico, pero bueno, ha vuelto como lo que es, ¿vale? Como una tradición, una técnica tradicional que merece un valor, guste más o guste menos, la verdad. Tatuajes sencillos pero efectivos. El handpoke sobrevivió, yo creo que gracias a eso, que no había gente habitualmente que iba a un estudio y quería hacerse, yo qué sé, algo muy elaborado. Generalmente a lo mejor iban a hacerse cosas sencillas, pues obviamente en esta época buscaban optimizar recursos, y el handpoke era más barato que
que las máquinas de tatuar, a pesar de que las condiciones higiénico-sanitarias no son ni de lejos lo que son ahora, pero aún así, eso. Todo lo que fuese ahorrar dinero era importante porque estaban pasando tiempos duros, por decirlo de algún modo. Así que, lo dicho, se mojaba en la tinta, la aguja. No hablo de la técnica tradicional de Borneo, ni de Java, sino de la técnica que utilizaban Mod y su marido y su hija. Por supuesto, que era mojar la aguja o un palillo incluso. Si en travesía no había agujas, pues había que ingeniárselas de algún modo. Y también usaban un palillo que se mojaba en tinta. ¿Cómo se conseguía la tinta? Pues la verdad, sinceramente, no lo sé. Pero bueno, se tatuaban mutuamente. Creo que ya podían, pues eso, diluir tinta de alguna imprenta, yo que sé, cercana, o conseguir tinta de algún modo similar. Y con eso, pues, tatuarse mutuamente la pareja, como hacían Gus y Mod. Se tatuaban mutuamente con el hand poke. No adquirieron nunca una máquina de tatuar. Y creo recordar que su hija, como he dicho antes, sí que la utilizó, pero creo que no llegó a adquirir una propia. Era prestada, por así decirlo, me parece. Si habéis mirado a la pantalla, veréis la imagen de Mod, de lo que tenía tatuado, que la mayoría de los tatuajes se los hizo su marido, por no decir todos, porque en el circo, cuando trabajaba en el circo, antes de trabajar como tatuadora, no se tatuó. Fue gracias a descubrir el mundo del tatuaje a través de su marido y demás que se empezó a tatuar, y acabó pues como veis y lo que no veis, porque literalmente está llena de tatuajes. Y la verdad es que es interesante. Si podéis, que siempre digo que los podcasts los podéis simplemente escuchar, pero si podéis, echad un vistazo a la imagen y ved lo curioso de la distribución. A mí me parece una distribución bastante mejor que muchas de las que he visto en el tatuaje moderno, las cosas como son. O sea, por ejemplo, algo tan sencillo como distribuir un brazo con parches, porque es la técnica, es parcheado. Obviamente no veréis un bodysuit uniforme en tatuajes de esta época, pero es que están muy bien adaptados a los huecos, a las formas del cuerpo. El brazo, si no me falla la vista, no llega a cometer el error ese, entre comillas, que comete mucha gente cuando se parchea brazos o partes del cuerpo, pero brazos, por decir una extremidad, que son más alargadas, del efecto tótem, de hacer un tatuaje en el hombro, justo abajo, sin moverlo hacia adelante ni hacia atrás, otro, justo abajo otro, luego otro, luego otro, y acabas con tatuajes en línea recta, de arriba abajo, y eso es como un tótem y no queda visualmente del todo bien. Y además es que, aparte de eso, de rellenar huecos y demás, como se hace en el tatuaje tradicional o en el Ignorant, está bien adaptado. Un ave haciendo la forma del hombro con la axila, unos pequeños pájaros subiendo hacia el hombro para hacer mejor la forma redondeada, para que no quede ese hueco vacío, pero también que quede conectado con el brazo. Las palmeras, que me parece súper curioso, la pieza del pecho que tiene Mod. Las palmeras rectas en cada lado, en cada pectoral, que yo nunca haría algo así, porque personalmente no creo que quede bien, pero es que, curiosamente, en el cuerpo de Mod sí queda bien. Las ramas que tienen las clavículas, que parece que esta persona se ha tatuado en el siglo XXI, porque hay mucha gente haciéndose filigranas ornamentales, estilo vegetales, estilo así como ramas, en esa zona, y también queda bien. En el centro, entre las dos palmeras,
una mujer con unos leones, pero en una palmera hay una serpiente. Yo creo que es un poco representación del jardín del Edén y de Eva, puede ser, o me quiere inspirar ese significado. Pero en la otra palmera no, y de fondo hay un animal que no lo veo bien, pero parece un mono, un tipo de simio. No sé, es súper irregular el diseño, a la vez es simétrico, pero no hace una simetría perfecta. En la garganta tiene una golondrina también, donde tengo yo el de Aeternus. Ella tenía una golondrina, una mariposa, luego Stevens, que es el apellido de su padre. En el otro lado, es que solo veo una parte en la foto. No sé si pone el nombre de su padre entero o solo el apellido de su padre y en el otro lado el de su madre. No sé lo que pone bien, pero es un lettering así en esa zona. Me parece súper curioso lo bien adaptados que tienen los tatuajes a la anatomía que ella tiene, que es algo fundamental en el mundo del tatuaje. Lo digo y lo he dicho siempre, y es que ya se puede ver en principios del siglo XX también se tenía cierta sensibilidad. Hay que tener en cuenta la anatomía de la persona que se va a tatuar para que quede bien un tatuaje. O sea, ese tatuaje del pecho, perdón, se lo hace alguien ahora con un cuerpo diferente al de Mod y le quedaría mal. Más pequeño, no, le quedaría mal también. Y las dos mangas las tiene parcheadas, no tiene fondo, pero parece que las tiene todas uniformes. Es espectacular cómo está distribuido eso. El marido, Gus, era realmente un maestro del tatuaje, aunque no fuese tatuador profesional, al menos oficialmente, porque de verdad tiene sensibilidad artística. O sea, a lo mejor ella también le decía, házmelo mejor así, házmelo mejor de la otra forma, pero siendo así o no, están genial distribuidos y genial adaptados para rellenar huecos, para adaptarse a la forma del cuerpo. Está, de verdad, de 10. El diseño es cuestionable, porque bueno, es lo que era. Y seguramente sean freehand. Seguramente no haya plantilla en ningún tatuaje, que eso también es brutal, pensar que todo eso está hecho sin plantilla. Pero vamos, y con hand poke, porque recordemos, Gus y Mod no usaban máquinas eléctricas de tatuaje. Así que es espectacular. A mí me sorprende a un nivel increíble que haya tatuajes de una calidad incluso mejor que muchos tatuajes que he visto actualmente, hechos con la mejor máquina, supuestamente. De verdad, es flipante. Se tatuaban el uno al otro. He visto por ahí algún tatuaje que hizo Mod, o supuestamente, porque es lo que pone en los posts en lo que los he visto y tal. Y quiero imaginar que sí, y estaban bastante bien también, la verdad. La verdad es que sí. De hecho, a nivel de dibujo, dibujaba incluso un poco mejor que su marido. Por eso pongo un poco en duda si era o no real esas imágenes que fueron tatuajes de ella, pero si lo eran, la verdad es que era espectacular. Tuvo una vida muy larga, de verdad. Para la época, además, yo creo que por eso es tan importante tener una vida como quieres, sea mejor, sea peor, sea más perfecta o menos, porque de verdad que en esa época había mucha facilidad de caer enfermo, incluso morir, pues probablemente a los 50, como mucho a los 60, y esta mujer, si no me fallan las cuentas, vivió hasta los 84 años, si no me fallan las cuentas. Aparte dejó un legado genial. Su marido le hizo tatuajes, la verdad es que muy característicos, la verdad. Yo los considero bastante icónicos para la época. Eran animales míticos y salvajes sobre todo, más que míticos o mitológicos, eran sobre todo animales salvajes.
tropicales, exóticos. Y plantas exóticas también, obviamente, como las palmeras. En esa época eran algo rarísimo, una palmera, una planta muy rara. Mujeres indígenas, como puede ser la Eva que he dicho yo. Puede ser una representación de Eva más indígena, perfectamente, vamos. Es totalmente plausible. E incluso el nombre de ella, que es el del brazo, si no me equivoco. Porque pone Stevens, pero creo que pone Maud, aunque no se ve muy bien. Diseños de ella no existen, pero lo que he dicho antes, o sea, hay alguna foto por ahí que se cree que sí que son tatuajes de ella. Por eso lo he puesto un poco en duda, porque no es 100% seguro. Pero bueno, es una pena porque sería interesante, pero se cree que sí, que era buena artista, porque fue una tatuadora profesional en un mundo 100% de hombres, porque fue la primera. Y bueno, y es espectacular, es genial, es hacer literalmente lo que quieres a pesar de todas las trabas que puedas tener, sociales, personales, culturales. Literalmente es hacer lo que te dé la gana, y por eso me parece tan importante reivindicar la figura de esta mujer tan interesante. Tampoco eran bien vistos los tatuajes en esa época, obviamente. Era cosa de clases bajas, de delincuentes y de gente peligrosa y de freaks, como he dicho antes. Porque la gente de alta cuna iba a los circos sobre todo para ver a los freaks, a ver a la gente extraña, y entre ellos estaban el hombre muy tatuado. Y era como, uy, vamos a ver a esta persona peligrosa, pero no nos puede hacer nada. Y a lo mejor no era ni siquiera peligrosa, ¿sabes? En fin, por suerte, poco a poco se está saliendo de ese pensamiento tan medieval y tan arcaico, y se está poniendo en su lugar el tatuaje, que es en el lugar de un auténtico arte. También eso era cosa de indígenas, como he dicho, como he mencionado antes, era cosa de indígenas y de gente pues que muchos circos compraban, lamentablemente. Me parece lamentable eso de comprar seres humanos, seres vivos en general, pero seres humanos es como ridículo. Pero en fin, era el siglo XIX, siglo XX, y la mentalidad era, vamos, radicalmente opuesta como es ahora. Por suerte, gracias a gente como Maud, gente como su marido, gente como su hija, y quien vino ya después, y obviamente los que ya estaban en sus estudios humildes haciendo tatuajes a marineros y a gente de un estrato social bajo. El tatuaje se ha ido convirtiendo en lo que es, en un arte, poniéndose en su sitio y evolucionando, como todo buen arte. De verdad, yo creo que poco más hay que decir. Esta mujer es una auténtica pionera, lo que yo realmente considero una pionera y una adelantada a su tiempo. Totalmente, estoy totalmente convencido de ello. No le avergonzaba los tatuajes en una sociedad en la que estaba mal visto, como he dicho antes. Cada vez que se hacía fotos más o menos públicas, ella trataba de que se viesen, o sea, no lo hacía por rebeldía, sino porque estaba orgullosa de llevar tatuajes, por llevar una obra de arte que le ha hecho su marido, además. No sé, me parece fascinante, me parece digna de alabanza, y que se habla muy poco de ella y se habla más de otras personas que, modificando la historia como es, la han intentado poner por las nubes, y muchas veces no es así. No voy a decir casos concretos, pero ha pasado y pasará, por desgracia. Y es tan fácil como encontrar a gente como Maud Wagner y reivindicarla, porque de verdad que es un referente, debería ser un referente para cualquiera que
que quiera realmente luchar por sus sueños, por hacer lo que le dé la gana, por hacer lo que a ella le haga feliz y ya está. Y no tiene más. Y no debería... No sé si se ha captado ese claxon que ha sonado. Pero bueno, de verdad, Mod, gracias. Si existe el más allá y me oye desde allí, gracias, porque gracias a ti y a gente como tú, los tatuadores podemos actualmente, en el 2021, casi 2022, decir que somos artistas y no delincuentes, a pesar de muchos, ¿no? Pero bueno, para terminar, solo decir que tanto ella como su marido siguieron viajando por todo Estados Unidos, se presentaban en ferias, salas de juegos o teatros de vodevil como tatuadores y atracciones de feria, por ser eso, gente muy tatuada y bien tatuada para la época, las cosas como son. Hay que tener cierta perspectiva y admitir que estaban bien tatuados. No porque sean bonitos o feos los tatuajes, sino por lo que he dicho antes, porque están muy bien pensados y muy bien distribuidos y muy bien ubicados. Poco más que añadir de esta fascinante pareja, de esta fascinante persona sobre todo, que es una persona que nació como trapecista y murió como la primera tatuadora del mundo a nivel profesional, haciendo historia con ello. Así que nada más, espero que os haya gustado. Me gusta que los podcasts no lleguen a una hora o lleguen a la hora justa. Así que lo dicho, espero que os haya gustado este pequeño repaso, este humilde y sencillo homenaje a este referente como es Mod Wagner. Y nada, que si vosotros también, como conclusión final, decir que si vosotros también queréis hacer algo, no digo solo tatuar, sino de verdad querer ser algo, lo que sea, hacedlo. Y si os dicen que no, hacedlo. Y si os dicen que no valéis para eso, hacedlo. Y si os dicen que para qué perdéis el tiempo, hacedlo. O sea, en resumen, sed lo que queráis ser y sed vosotros mismos, no tiene más. Es la enseñanza que nos puede resumir la vida de Mod Wagner, la vida de su marido, que también nació como mercante transoceánico y murió como tatuador profesional, y como eso, aprovecharse de quienes eran para ser lo que quisieron ser. Tan sencillo como eso. Nada más, espero que os haya gustado, como he dicho. Dadle a like si os ha gustado, si habéis llegado hasta el final sobre todo. Comentad en los comentarios, que para eso están, si queréis que hable de alguna figura importante, como es el caso que nos ocupaba hoy, en el mundo del tatuaje, en la historia del tatuaje, o qué época os interesaría mucho, como he dicho antes, que comentase. Y poco más que añadir, que nos vemos en el próximo vídeo y nos veremos próximamente en futuros episodios de los tatuajes en la historia. Hasta la próxima.